En esta parte de la diapositiva nos están mostrando un proceso en el cual un DNA de doble cadena se separa en sus dos cadenas sencillas. Esto se produce por calentamiento. A este proceso se denomina denaturación. Este proceso de denaturación es como una reacción química. Esa reacción química tiene una energía libre que a su vez depende de un delta H, es decir, un cambio en el calor de los productos y de los sustratos, depende de la temperatura y depende de la entropía. Entonces, en esta parte de la figura nos están mostrando la temperatura en el eje de las X y el delta G en el eje de las Y. Entonces, un delta G 0, delta G positivo y delta G negativo. ¿Qué significa? Que a bajas temperaturas el delta G es positivo. Entonces el DNA está en su forma de doble cadena. En la medida en que se va subiendo la temperatura, el DNA va pasando de cadena doble a cadena sencilla. ¿Por qué? Porque el delta G se va haciendo menos positivo hasta que llega a cero y finalmente se vuelve negativo. Cuando el delta G es positivo, la reacción es difícil de darse, pero el calor, el aumento gradual de la temperatura va haciendo posible la separación de las dos cadenas. Ya cuando el delta G es negativo, entonces la reacción es más factible, es más posible, es decir, a mayor temperatura hace más posible la separación de las dobles cadenas en cadenas sencillas. En esta parte de la figura nos están mostrando cómo ya habíamos dicho que el DNA, por tener bases nitrogenadas y las bases nitrogenadas ser resonantes, es decir, que los enlaces dobles se convierten en enlaces sencillos, entonces la presencia de bases nitrogenadas hace que por su resonancia absorban luz ultravioleta. Entonces nos están diciendo que cuando las dos cadenas están en forma de doble hélice, absorben menos luz ultravioleta. Cuando se separan las dos cadenas, absorben más luz ultravioleta. Entonces, dependiendo de la cantidad de luz ultravioleta absorbida, uno puede establecer si el DNA está en forma de cadena doble o en forma de cadena sencilla. Entonces aquí nos están mostrando a baja temperatura, cuando el DNA está todo en forma de doble cadena, entonces la absorbancia es 1 a 260 nanómetros. En la medida en que se va subiendo la temperatura, al comienzo es difícil la separación de las dos cadenas, pero llega a cierta temperatura cuando empiezan a separarse las cadenas y el fenómeno es cooperativo. Por eso, en un rango muy corto de temperatura, dicen en el libro, se da una separación rápida de las dos cadenas. Entonces ocurre el proceso de denaturación. Entonces las cadenas dobles absorben, tienen una absorbancia de 1 de luz ultravioleta, y cuando están en cadenas sencillas pasan a una absorbancia de 1.5. Por eso en el libro nos dicen que es un cambio de alrededor del 50%. Aquí nos están mostrando lo mismo, el mismo DNA, la misma cantidad en el mismo volumen de solución en forma de doble cadena, absorbe 1, tiene una absorbancia de 1 cuando está en cadena doble, y cuando se denatura la absorbancia pasa alrededor de 1.5, es decir, cambia en su valor alrededor del 50%. En el principio de complementariedad de bases hace posible uno de los fenómenos que es el proceso de replicación. ¿Por qué? Porque una de las cadenas se separan y cada una de las dos cadenas sirve de plantilla
para que la enzima DNA polimerasa catalice la adición de nucleótidos. Entonces la DNA polimerasa lo que cataliza es que un nucleótido trifosfato se rompa entre los fosfatos alfa y beta, se incorpore un nucleótido a la cadena, nucleótido monofosfato, y se libere un grupo pirofosfato. El DNA también sirve de plantilla, codifica para la síntesis de RNAs, bien sean RNAs mensajeros, bien sean RNAs de transferencia, RNAs ribosomales, RNAs pequeños nucleares, RNAs microRNAs, RNAs pequeños nucleares, etc. La porción de nucleótidos en el DNA que codifica para un determinado RNA es lo que llaman un gen. Entonces, las RNAs polimerasas catalizan la síntesis de los RNAs utilizando las cadenas de DNA como plantilla. Nos dicen en el libro, en los eucariotes superiores, que tan solo una de las dos cadenas sirve de plantilla para la síntesis de un RNA. Una vez se sintetizan uno de esos tipos de RNAs, que son los RNAs mensajeros, los cuales tienen unas determinadas secuencias de codones, no hay una relación, dicen, las proteínas están formadas, según lo que dicen en este capítulo, por 20 aminoácidos, después veremos que son 22 aminoácidos. Cada aminoácido es codificado por un triplete de nucleótidos, cada triplete de nucleótidos que codifica por un aminoácido lo llaman codón. Entonces, en el proceso de síntesis de proteínas, que también se llama el proceso de traducción, entonces participan unos RNAs de transferencia, que son los que llevan los aminoácidos, y tienen unos anticodones que se unen con los codones para llevar los aminoácidos, para que la peptidiltransferasa, que es una de las enzimas que participa en el proceso, catalice la unión de estos aminoácidos para llevar a la síntesis de los péptidos. El conjunto de los codones forma lo que se conoce con el nombre del código genético. Y finalmente, en esta parte de la diapositiva, entonces nos muestran cómo es el flujo de la información genética, o la forma como se replica. Entonces un DNA se replica para duplicar, para transmitirlo de una célula progenitora a unas células hijas. Cómo el DNA se transcribe y lleva a la síntesis de RNAs diferentes. Uno de esos RNAs son los RNAs mensajeros, que a su vez codifican a través del proceso de traducción para la síntesis de proteínas.